Presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Artes y Ahora. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Sotillo de la Dada por cedernos la biblioteca municipal y a Pilar Ramos por su colaboración en preparar este acto. Estamos en la Semana de la Mujer y aprovechando que el día 4 de marzo es el Día del Escritor y como tal la asociación ha decidido celebrarlo trayendo a dos mujeres escritoras de distinto género. Por un lado, Eva García Romo, madrileña de nacimiento, aunque de padre y abuelas de Sotillo de la Dada, que viene a presentar su libro titulado Yo tampoco, una novela contemporánea de ficción. Y por otro está Celia Sierra Moreno, nacida en Ávila y que vive actualmente en Piralámez. Eva escribe desde los 10 años, siendo la poesía el primer género que la cautiva. Es licenciada en Filología Inglesa, amante de la lectura y, por supuesto, de la escritura. En 2011 ingresa en el taller de escritura creativa en Madrid, donde cultiva el género del relato, publicando en 2018 su primera obra, Solo una bala, antología de relatos y microrelatos, donde muestra el amor en todas sus formas, concluyendo en el odio. Pero es en agosto del 2023 cuando publica su segunda obra literaria, Yo tampoco, novela contemporánea de ficción y a la vez de crítica social, que hoy nos viene a presentar. Celia viene a presentar su obra Contigo volvió la lluvia, novela contemporánea romántica. Celia nace en Ávila, estudia periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. A los 11 años, durante un partido de cuartos de final del Mundial Estados Unidos entre España e Italia, Tassotti le rompió la nariz a Luis Enrique. Enrique comprendió que no había nada en el mundo que no le gustara más que escribir y contar las cosas que estaban ocurriendo. Desde aquel momento fue llenando cuadernos y cuadernos de miles de historias que nunca imaginó que la llevaran hasta aquí. Por fin ahora cumple su sueño de que la vida de los personajes que ella ha creado llegue a personas que saben que los querrán y los valorarán tanto como a ella. Aquello lo tomó como un reto y ahora está inmersa en un manuscrito del que será su segundo libro, que llevará por título La tierra de las primeras veces. Pues bueno, Eva, cuando quieras presentas tu libro. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y también bienvenidos, que aunque son menos, están y se agradece mucho. Bueno, en primer lugar agradecerles el esfuerzo que han hecho en venir hasta aquí. Sé que es un viernes por la tarde y seguro que tienen muchos planes, pero bueno, han hecho el esfuerzo de venir aquí a acompañarnos. Yo la verdad es que estoy encantada de acudir a este encuentro literario organizado por ANRAYA, la Asociación de Mujeres Rurales de Antes y Ahora, y en esta Semana de la Mujer, en la que todas estamos de fiesta, que deberíamos estarlo todo el año, pero en esta semana más todavía. Y además, como ha dicho Amparo, coincide que es el Día Internacional del Escritor y se celebra en breve también. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta porque por ser mujer, por ser descendiente de sotillanos y además porque soy escritora. Sí, estoy totalmente feliz de estar aquí. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento, por supuesto, de Sotillo de la Dada, que nos ha cedido este espacio y de manera totalmente gratuita. Y a Pilar, que sé que está por ahí, que me ha dicho que está trabajando, pero como es mujer y puede estar en dos sitios a la vez, pues nada, le agradezco toda la organización, que ha sido perfecta, nos ha puesto todo muy fácil. Y por supuesto Amparo, que en nombre de su asociación y me ha invitado a este fantástico espacio. Yo elegí el día 24 de agosto, que es el Día del Lector, para visualizar en redes sociales mi novela. Yo tampoco. Es mi primera novela. Y bueno, parafraseando a Jorge Luis Borges, me van a permitir que sea un poco vanidosa y les diga que yo sí me enorgullezco de haber escrito esta mi primera novela. Como les decía Amparo en la introducción, que bueno, había preparado,
yo vengo de la poesía. Yo empecé a escribir poesías a los 10 años. En casa de mis padres había una libreta donde yo expresaba ya con esa edad lo que sentía, ¿no? Pero claro, esto era el inicio. Fueron muchos años después de pasar, como ha comentado Amparo, por un taller de escritura creativa, cuando en 2018 dije, ahora sí, y publiqué Solo una bala. Solo una bala es una antología de relatos, son historias cortas, y el denominador común es el amor en diferentes aspectos. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa este género, me gusta siempre recordarlo porque para mí fue un orgullo publicar mi primer libro. Pero vamos a la novela, vamos a Yo tampoco. Ustedes se pensarán, ¿y qué le llevó a una escritora novel escribir un libro sobre una temática tan polémica como es el movimiento Me Too en una sociedad en la que estamos, que es una sociedad tan convulsa, ¿no? Bueno, pues les voy a explicar cómo vino todo. Yo hice un máster de creación literaria y una actividad. Escriban ustedes sobre una noticia que aparece publicada, en portada en el periódico. Y ahí estaba él, Jeffrey Epstein, que últimamente, no sé si lo han visto, ha salido otra vez porque la lista de las personas que estaban metidas en sus famosas casas paradisíacas con jovencitas, bueno, pues aparecen personajes tan polémicos como Donald Trump o incluso el príncipe Andrés de Inglaterra, o incluso más cerca, nuestra querida Ana Obregón también está en los papeles del escándalo. Y a partir de ahí empezó todo. Dije, voy a escribir una historia sobre esto. Este señor apareció, estaba encarcelado en Manhattan, en Estados Unidos, la cárcel de máxima seguridad, y casualmente apareció ahorcado. Y claro, nadie se creyó que se había ahorcado, pero así fue. Y por ahí empezó toda la historia, y yo decidí empezar a tejer esa historia que a mí me llamaba la atención. Lógicamente, el hecho de estar rodeado de personajes que se vieron involucrados en el famoso escándalo, como les he dicho, Donald Trump, incluso el científico Stephen Hawking, o sea, que no es de decir que es una cosa... Actores como Leonardo DiCaprio también han salido ahora en los papeles, y también está Leonardo DiCaprio. Entonces, claro, esto, la cosa se está complicando, y además está de actualidad, porque claro, yo escribí la novela hace 2 años y estamos en el 2024 y seguimos hablando de esto, y parece que no tiene pinta de que se vaya a acabar. Esta cosa de lo que yo me estoy muy contenta porque sigue estando en vigor la temática de... Bueno, así nació el protagonista de la novela, que es Geoffrey, que lógicamente no es Jeffrey Epstein, sino Geoffrey Epstenson, porque ya saben ustedes que estas cosas hay que cambiarlas porque si no luego te demandan y todas esas cosas. Lo que le faltaba a una escritora novel es que la demanden, era lo que le faltaba, ¿no? Y bueno, pues a través de este hilo yo empecé a tirar y creé un personaje que es, bueno, pues que trabaja en el Washington Post, que es uno de los periódicos de mayor tirada en Estados Unidos, y creé otro personaje que nos iba a contar la otra cara. Y la historia está en que los dos personajes convergen. Uno es el abusador sexual que no tiene prejuicios, que es multimillonario, y el otro, bueno, pues que en el fondo quiere ser como él, porque tiene dinero, tiene poder, etc. Fui tirando de las dos hebras y así se perdió la trama de la otra. Así. Bueno, como ustedes saben, este señor está acusado por abusos sexuales. Lo que pasa es que es de menores y yo no he querido entrar en eso porque me parecía muy peligroso. Pues yo en el libro hablo de abusos sexuales, pero no de menores, porque me parecía un tema muy peligroso. Y el libro no es un folletín que defienda el movimiento Me Too, no es eso. El libro plantea una reflexión sobre si el Me Too benefició o no
a la sociedad, ¿nos beneficia o no nos beneficia? Porque, como les decía, el libro se titula Yo tampoco, que es lo contrario de Yo también, para que el lector reflexione sobre esto, porque ha habido personajes que se han convertido en víctimas sin ser culpables. Tal es el caso del actor Kevin Spacey, que sale en la novela, que yo le he querido meter en la novela porque me parecía interesante. Woody Allen también sale en la novela, y tantos otros que han ido saliendo después. Pero quiero insistir que la novela no es eso, la novela es una novela de intriga en la que hay todos los ingredientes de una novela de intriga. O sea, de intriga hay pasión, hay asesinatos, hay de todo, ¿no? Y yo destacaría que se desarrollan diferentes escenarios, con lo cual yo le garantizo al lector un viaje muy enriquecedor, porque yo quería llevarlo. Aunque el movimiento Me Too nace en Estados Unidos y tiene la sede central en Nueva York, ha llegado a Europa, incluso a España. Lo que pasa que aquí lo hemos puesto basta ya, lo hemos nacionalizado, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Yo creo que yo tengo que decir que la novela es una novela de personajes. A mí me gustan las novelas de personajes, a mí no me gusta que sean muñequitos que pasan por allí, no. Cada personaje tiene vida propia y para mí es fundamental el tema de los personajes. Yo cuando terminé de escribir la novela me decían, qué a gusto te has quedado, ¿no? Porque ya has acabado, ya te despides, porque los tienes que odiar, ¿no? Pues yo no. Yo adoraba a mis personajes. De hecho, en las dedicatorias le dedico el libro a mis personajes, porque los echaba mucho de menos. Mis personajes son tangibles, son en el cual se pueden ver reflejadas muchas cosas, ¿no? Que era lo que yo quería. Si me preguntan si es una novela de mujeres, no. Es una novela de mujeres, pero también es una novela de hombres. O sea, no es lo que pasa que el movimiento feminista, lógicamente, es Me Too, pero insisto en que no es una novela solo para mujeres. Que eso me gustaría que quedara claro, sobre todo para los caballeros que están aquí. Y bueno, tenemos todos los ingredientes. Tenemos una abogada implacable, una funcionaria de prisiones poco atractiva pero que también se enamora. Tenemos mujeres y hombres de la alta sociedad británica y francesa. Tenemos un hijo envidioso que se quiere vengar y celoso. Y sobre todo un reportero del Washington Post que nos va a guiar hasta el final y nos va a llevar con el personaje principal hasta el final de la novela. Si a alguien le interesa el tema de la masonería, también lo he tocado, que es un tema bastante peliagudo, pero a mí me gusta mucho el tema de la masonería, entonces, bueno, pues también he incluido la masonería y ya está. Y los personajes, bueno, se mueven por diferentes escenarios, aunque el protagonista en principal, insisto que es Geoffrey Estes. Y eso es todo, pero bueno, como dicen algunos escritores, esto no ha hecho más que empezar. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Yo me sumo, buenas tardes a todos, yo me sumo a los agradecimientos de Amparo y de Eva. Gracias al Ayuntamiento de Sotillo por habernos invitado a este acto, dejaros la biblioteca. Gracias, Amparo, por organizar esto, de verdad. Es fundamental, creo que en los pueblos se produzcan este tipo de encuentros, este tipo de actos, porque realmente creo que la cultura tiene que estar presente y viva en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, gracias. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde aquí. Como decía Eva, es viernes, todo el mundo tiene un plan y la verdad es que es una maravilla poderte sentar aquí y ver que hay gente que se interesa por lo que nosotros hemos hecho, o sea, por lo que yo he hecho. Realmente, cuando yo decidí escribir el libro, jamás pensé que llegara a esto. Nunca se me ocurrió el hecho de poder venir a un pueblo vecino y
encontrarme con gente con la que trabajo, con la que convivo y poder explicar que esto es mi vida realmente, o sea, que esto es a lo que me dedico, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo soy. Yo empecé a escribir, como bien ha dicho Amparo, cuando tenía 11 años. He escrito cientos de relatos, he llenado miles de cuadernos, pero nunca me atreví a hacer una novela. No sé si era por miedo, no lo sé. Nunca me planteé el hecho de decir, venga, vamos adelante con ello. Pero sí que es cierto que cuando un amigo cogió, compinchado con mis padres, cogió todos los relatos que yo tenía guardados y me hizo un libro de relatos cortos. Entonces, cuando yo lo vi en papel, dije, anda, pues parece que está guay esto, ¿no? Que está muy bien. Y siempre había habido uno que me había llamado especialmente la atención porque era como mi niño mimado, ¿no? Y era un relato sobre una chica que por circunstancias de la vida tiene que cambiar de aires. Entonces inicia un viaje en La Habana, en Cuba. Y entonces, bueno, pues el relato corto eran 3 páginas, tampoco era una cosa... Y dije, es que si empezamos a tirar del hilo, o sea, podríamos hacer algo importante. Venga, vamos a ello. Coincidió que llegó la pandemia, que todos teníamos mucho tiempo libre para estar en casa, y yo mis tardes las dediqué a Contigo volvió la lluvia. Pedí en Amazon una guía de Cuba, la Lonely Planet, que es como mi gurú, y Lía, que es la protagonista de Contigo volvió la lluvia, inicia un viaje desde Madrid a La Habana, y allí descubre lo que es la vida, lo que es el amor, lo que es el miedo, lo que es la felicidad, lo que merece la pena vivir y lo que merece la pena sentir. Y bueno, Lía en este viaje obviamente no está sola, porque como he dicho es un libro de ficción romántica, entonces a su lado hay un cubano de ojos negros que se llama Irán y que bueno, a su lado descubrirá pues muchas cosas. Y sí que es cierto que bueno, o sea, yo soy muy romántica y me gusta mucho tal, pero sí que es cierto que hay un giro que metí al final que como que dijeron, ¿cómo? Así que bueno, creo que es algo, bueno, que, a ver, yo no soy, me encanta tu labor de investigación y me parece brutal, yo soy más de ficción, o sea, ficción pura y dura, pero sí que es cierto que en el momento en el que terminas el libro, dices, ¿es una novela de amor? Sí, pero también es una novela de otras muchas cosas. ¿Sabes? Es lo que decía Eva, cuando tú te planteas catalogar el libro en un género, bueno, pues a lo mejor podemos decir, sí, es una novela romántica contemporánea, pero además habla de las frustraciones, de los miedos, de la felicidad, de que buscas. Entonces creo que además mucha gente de la que ha leído el libro me paraba y me decía, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de hacer el viaje que hace Lía. Pues ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad. Así que bueno, pues esta soy yo, este es mi libro y abierta a cualquier cosa que para entablar una conversación, un diálogo y que sepamos que queráis saber más cositas. Bueno, pues ahora que ya han presentado ya sus libros, pues se abren las preguntas que quieran hacer, pero me van a permitir que yo haga la primera pregunta a cada una de ellas. Venga, dispara. Dispara. Ah, vale. Estaba para Eva. ¿Cómo te has documentado para hablar de tantos personajes en diferentes países? Y bueno, y a Celia pues le voy a preguntar que en qué te inspiraste para escribir Contigo volvió la lluvia. Eva. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta creo que va a servir para explicar muchas cosas. Porque claro, ustedes dirán, ¿por qué se ha ido esta chica, una escritora novel, se ha ido a Estados Unidos a escribir la novela? Ya me hubiera gustado irme allí 6 meses, tranquilamente, sí, dedicada a escribir, porque yo, claro, la trama principal se desarrolla en Manhattan y yo estaba en Nueva York, pero bueno, como a lo mejor hemos estado uno, hemos ido y nos hemos dado una vuelta por Nueva York, Nueva York es enorme, Manhattan es enorme. Entonces, claro, yo quería
haciendo hilo a lo que ha comentado mi compañera, yo escribo ficción, pero claro, el lector, ustedes los lectores son muy inteligentes. Entonces yo les puedo contar una historia, pero ustedes se la tienen que creer. El lector es muy listo. Y si yo les hablo de una historia que se desarrolla en Manhattan y me pongo un número de vuelo que va desde Nueva York a Boston y resulta que no existe, o da la casualidad de que un lector ha hecho ese vuelo, bueno, pues eso no es lo más grave, pero si les cuento que una Coca-Cola vale, yo qué sé, $1000, voy a decir que estás vuelto loca. Entonces, la tarea de documentación de mi obra me ha llevado muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que gracias a las nuevas tecnologías te puedes meter en bibliotecas públicas, incluso estadounidenses, sin necesidad de viajar allí. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Pero sobre todo y básicamente he leído mucho durante la redacción del manuscrito de mi novela. He leído mucha literatura norteamericana y eso me ha facilitado muchas cosas, no solamente no cometer errores como los que les he dicho, sino también, digamos, crear un ambiente que sea creíble, ¿no? Está mal que lo diga yo, pero eso es lo que dicen, que eso es uno de mis platos fuertes, ¿no? Que soy buena creando esferas o ambientes o escenarios, ¿no? Y es lo que más me gusta. Ahora, he tardado 2 años, claro. Esto no se hace... Ahora no se haga pero una hora. Es lo más enriquecedor. Celia, Pues... ¿te acuerdas de la pregunta? Me acuerdo de la pregunta. ¿Qué me inspiró a escribir Contigo de la lluvia? Sí. Es que yo escucho a Eva y digo, madre mía, yo debo ser un bicho raro. O sea, porque es que no tenemos absolutamente nada que ver a la hora de plantearnos y de escribir. A mí me inspiró una frase de un libro. Yo estaba leyendo un libro que se llamaba El sueño de las Antillas y hablaba de la Cuba colonial. Qué bonito. Y entonces había una frase que hablaba de La Habana. La noche caía sobre La Habana vieja y tal. Y a mí me gustó tanto esa frase que dije, yo quiero escribir algo sobre Cuba y sobre La Habana. Y ya empecé a hilar, También te hubiese gustado, como Eva, ir a La Habana para documentar. Claro, sí. Y de hecho, la gente que lo ha leído dice, ojalá pudiéramos fletar un avión y marcharnos todos a La Habana. Si hubiese estado genial. Pues ya digo que yo me inspiré en eso porque realmente a mí necesito poco, tengo la imaginación, o sea, tengo mucha imaginación, entonces rápido con cualquier cosa me inspira. Rápido veo una persona, un libro, una serie, un vídeo, tal, que digo, y ya, y me prende la chispa y avanzo y avanzo. Es una historia de cualquier cosa. Sí. De hecho, Eva ponía antes un ejemplo de su taller de escritura y tal. Yo en la facultad, un año, en un ejercicio de la carrera, nos mandaron a hacer una noticia sobre un cuento tradicional. Y yo hice una noticia sobre el asesinato de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿sabes? Entonces, fue como... Por eso digo que cualquier cosa realmente me puede inspirar y puede llevar a un libro. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a las escritoras, se abre el turno. Estamos preparadas. Es que es lo más divertido. Cuando te se me ocurren esos ambientes neoyorquinos como deberes, porque esos ambientes que se sugiere cuando empiezas a contar esos hilos que dices tejer, y ese ambiente no debe ser fácil recrearle, bueno, fácil, que te tienes que haber documentado mucho porque también habrás disfrutado en algunos, ¿no? He disfrutado muchísimo. Porque la vida que ellos llevaban para llegar ahí, y luego hacer esas declaraciones, ya no eso, sino qué vivencias han tenido para llegar a ese fin. Sí. Bueno, pues como... Sí, no tiene sé, su punto. Tiene su punto. A ver, a mí Nueva York es una ciudad que me fascina. Solo he estado una vez. Y es difícil. Cuando me casé fuimos de luna de miel a Estados Unidos y a mí me entusiasmó. Pero yo hablo de muchos barrios, el barrio de Tribeca, por ejemplo, que es un barrio donde ahora viven todos los escritores, los pintores, la gente bohemia, como dicen. La gente bohemia vive ahí, ¿no? Pero también vivían personajes de alta. Entonces, yo el barrio de Tribeca no lo conozco. Entonces, ¿no sabes lo que disfruté? Paseando por Tribeca, sin estar en Tribeca. Sí. Y me encanta.
Sí. Me encanta. Pero el puente de Brooklyn, que es fundamental en la novela, bueno, incluso en la novela vienen imágenes, yo insistí cuando maquetaron el libro, le pusieran imágenes para que el lector no se pierda. Entonces en el libro van apareciendo donde está situado la historia, porque si no, hay varios escenarios. Entonces el puente de Brooklyn para mí, claro, yo admiro de todas las series de televisión, es que yo he visto todo, entonces yo veía el puente, o como por ejemplo las calles de San Francisco. Yo he disfrutado muchísimo, pero porque a mí me parece que es un país que yo conozco muy poco para lo grande que es y tiene muchos contrastes. Entonces lo que tú dices, meterme en las historias es una manera de viajar, pero tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Porque claro, es lo que comentaba. La masonería neoyorquina. Es que lo de las logias es un mundo apasionante. A mí un asesor hotelería me dijo, a ver, tranquilita, ¿Qué te va a pasar? a ver dónde te vas a meter. A ver qué te va a pasar. Relájate un poquito, que relájate, que yo te conozco y te vienes arriba. Y dije, no, a ver, yo me voy a documentar muchísimo y voy a tener muchísimo cuidado, pero es que me encanta. Me encanta. Y no sabía que había tanta logia en Nueva York. Pero muchísima. Entonces, claro, yo empecé ahí a tirar y venga. Pero hay logias, bueno, están en Panamá, que es otro de los escenarios. Está en Chile, que es una parte del personaje, ¿no? El personaje al final, que no tiene nada que ver con el original, que no es... no estaban logias, esto me lo he inventado yo. Pero sí que es verdad que la evolución del personaje le lleva a la salvación viene por la masonería, y es que a mí me encanta, pero muy difícil, muy difícil. Eso sí que tuve que investigar, pero disfruté. Como todo tiene que ser muy extenso, todos esos temas. Pero es muy bonito. Claro. Sí, te inspira. Mira, Celia había inspirado La Habana, que yo me estaba imaginando tú ese libro que habías, la frase, pero yo me estaba imaginando a Gabriel Infante cuando más en La Habana, ese meneo, cada uno esa mulatería, esa vida, esa como viven. A mí me gusta es amor, pero sexual, que no es esa ñoñería, que en La Habana esa cosa no me cuadraba. No. Y me imaginaba a Gabriel Infante, Claro. a Gabriel Infante y Realmente esa Habana es eso, es la pasión, es la pasión, es el son, La es naturalidad de efectivamente, o sea, se habla, yo hablo, por ejemplo, de lo que dice Eva, la documentación es fundamental, ¿sabes? Y hay un lugar en La Habana, que es el Callejón de Jamel, que tiene una historia brutal. Entonces, buscando, descubres que es un callejón de apenas 100 metros, que lleva orisas, aborígenes, la esencia africana de Cuba está en ese callejón. Entonces, según ella lo va descubriendo, cuando vuelve al callejón, que ella ya no es la misma persona, o sea, es algo, lo que tú dices, María, es la pasión, y no es solo La Habana, o sea, ya se embarca en un viaje por toda Cuba y descubre la Cuba real, la Cuba de los... Claro, no la que te ponen en la televisión, Eso es, te lees en los libros. la Cuba de la caña de azúcar, la Cuba real, ¿sabes? Entonces el viaje merece la pena, porque además te pegas un viaje ahí A mí me gustan esos libros que te lees y te metes ya en el libro. Yo creo que los dos Viaje hemos tanto escrito ella en Nueva York, aquí en La Habana. Es el viaje perfecto, ¿eh? Nos vamos a Nueva York y luego ya acabamos en Cuba. Pues yo creo que hay que leerse los libros para juzgar. meterse en los países y juzgar, porque son dos géneros diferentes. No sé, te has excusado como lo de la trama Me Too, ¿no? Como que no se ofendieran los hombres. Sí. Y bueno, creo que sí has hecho una labor de investigación y veo que debe ser muy profunda y extensa y en muchos espacios. Sí. Sin que ofenda a nadie, ¿no? Esa carga que hay contra los hombres en algunas veces que nos está pasando en la gente joven, que se sienten como muy presionados. Bueno, yo para eso he escrito el libro. Entonces, claro,
A ver, yo no defiendo... No hay que defender yo no nada, defiendo sino nada. como Yo planteo ¿qué cosas... vicios hemos tenido en la educación o costumbre o... Yo planteo y cosas. ahora Luego ya sacar de el manifiesto- lector juzga. El lector es muy inteligente. Entonces, al lector no se le puede obligar a que opine lo que tú haces. Yo simplemente cuento una historia. Entonces, yo no creo que es una historia de ganadores ni perdedores. Yo en mi libro hablo del movimiento Me Too en Francia, que es, bueno, que además es que en francés es atrapa tu puerco. ¿Tu cuerpo? Puerco. Puerco. Vamos, Vino. o de cerdo, como Qué quieras. feo. Qué expresión más fea, por Dios. Entonces entonces, bueno, pues una periodista francesa publicó una entrevista de una señorita francesa que había denunciado a su jefe, le había hundido totalmente, porque además en Estados Unidos y en Europa, o sea, estas cosas salen y o sea, esto, como digo yo, cae la ficha y ya está, ya no hay remedio. Entonces luego yo lo cuento en la novela. O sea, yo cuento las dos, y vosotros os quedáis con lo que queráis. Y esta señora le arruinó. Luego salió el juicio y salió que el señor era inocente. Pero ya era tarde. Luego también hablo de una actriz norteamericana que cuando salió el movimiento Me Too en Estados Unidos, que empezaron todas las actrices a denunciar al famoso Harvey Epstein, se llaman todos igual. Y lo mismo. Y esta señora salió diciendo que para eso estaban los tribunales, que no estaban los medios de comunicación, que se podía ir y presentar una denuncia. Hago un alegato de Kevin Spacey porque a mí me encanta Kevin Spacey. Yo he visto todas sus películas y la serie que hacía de House of Cards en televisión, a mí me pareció buenísima y se acabó. Y le he puesto en el libro, lo que pasa que no le entrevisto directamente porque hay que tener mucho cuidado, pero su primera vez que apareció, después de haber ganado, pasado por 4 juicios que salió inocente, él hizo una aparición, pero no la hizo en Estados Unidos, la hizo en Roma. Y yo he reproducido el discurso. A Woody Allen le pasó igual. Woody Allen fue a hacer una presentación, que también sale en el libro, en San Sebastián, y se tuvo que ir de la presentación, porque nada más que le preguntaban porque su ex mujer, le había denunciado, que también salió que era inocente. Entonces, o sea, yo planteo varios casos, y luego también hay casos que planteo, por ejemplo, de 2 profesoras que eran en San Francisco, en la universidad, que las acusaron, y luego se demostró que efectivamente, o sea, hay de todo. Entonces, yo lo que planteo son casos que yo me he documentado, no me los he inventado, porque esto hay que tener mucho cuidado. Y luego ya el lector que decida. Yo digo una frase concretamente que me parece... Bueno, digo eso, en la novela aparecen personajes como el actor Kevin Spacey o el director y actor Woody Allen, que han sido acusados por abusos sexuales, costándoles el desprestigio social y profesional, ¿no? Y lo que digo es que lo que planteo al lector es una reflexión sobre por qué todos aquellos que se les señaló como yo también, que es Me Too, se han convertido en las víctimas con verdugo del yo tampoco, que es el título de mi novela. Me neither es el yo tampoco en inglés. Entonces, yo planteo eso, ¿no? Hay que escuchar a unos y a otros. Que hay casos, obviamente hay casos de abusos sexuales, pero ¿cuántos? Aquí en España también los hemos visto. Que a mí me hizo muy buena promoción del libro el señor Rubiales. Vamos, me hizo una promoción, digo, vamos, blanco y en botella. Y luego resulta que no ha sido tan blanco ni tan botella. Porque Jenny Hermoso ha cambiado la declaración varias veces. Entonces, bueno, yo planteo un tema, pero tampoco quiero decir, yo no intento convencer, yo no hago dogma de fe. Pero cada uno decide en qué no bando es una manera de estar. Situación, pero yo creo que lo que sí que habrá partido es que nos encontramos ya con una sociedad diferente o tenemos ante los ojos qué puede pasar o Exacto. qué puedo hacer, ¿no? Exacto. Entonces,
independientemente de que ahí está la Hombre, a mí me justicia dicen y- los lectores que he sido muy valiente porque planteo otro lado. Digo, no, yo no planteo nada. Yo escribo y luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo que pasa que como soy mujer, pues tengo que condenar a todos. Y no, soy persona, soy mujer, pero también soy persona. Y a mí me parece que ha habido casos de que ha sido, del actor Johnny Depp, mi adorado Johnny Depp, hasta 4 años sin poder trabajar. Le han hundido la carrera cinematográfica. Y además es que Estados Unidos son muy tajantes. Son súper tajantes. Parece que son muy liberales. No, en el fondo son muy tajantes. Entonces sale el juicio y automáticamente no les dejan de llamar. Que es lo que decía Johnny Depp. Es que no me llama nadie. 4 años sin trabajar. Hasta que ha salido el juicio. Tú, Celia, tus personajes son ficticios, Son ¿no? ficticios, sí. ¿Y cómo te has Son enfrentado ficticios, pero a- podría ser cualquiera de nosotros, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, son personas reales, que sienten, que sufren, que les duele y O sea, que... Celia podía ser una persona como cualquiera, ¿no? Como cualquiera, Ya. como cualquiera. O Y sea, el cubano también. bueno, eso no sé, Eso más pero... Seguramente que lo Ese no lo sé, pero... lo he realizado un poco. Alguno habrá seguro. Pero la habrás puesto ahí un poquito Sí. majo, ¿no? Le hemos dado un poco de betún, sí. Sí, claro. Sí, porque- que brille. Hombre, claro, que si Sí. no, no tenía gracia, ¿no? Sí, no, realmente creo que aunque tú escribas una obra de ficción, al público le llegas contando sentimientos, Claro. contando lo que sea real y que sea cercano. Sí. O sea, que la gente se identifique, ¿no? Con Sí. lo que puede, con lo que está leyendo y que diga, y que lo sufra y que diga, Bueno, Pues sí, es que verdad. hagas de una persona que se pueda identificar con el personaje, ¿no? por supuesto, o sea, además, sí que es cierto que parece como que es una novela más de mujeres, Sí. pero no, porque es cierto que la han leído hombres y Bueno, claro. y la leen y dicen, pues sí, o sea, que tiene su miga, tiene su intríngulo. Y yo creo que además es que el género romántico está como infravalorado, ¿sabes? Como a todo el mundo Pues se le ahora, da más. Sí. ahora está muy de moda Sí. otra vez. Ha subido otra vez. Pues Y es como- además Pues están yo no muchas soy de películas novelas ahora, románticas. Yo no soy de novelas no románticas. Es que claro, o sea, sí, obviamente los patrones se reproducen, pero porque en la vida real chico conoce a chica. Claro. O sea, Claro, es claro, así. exactamente. Chico conoce a chica, pero claro, las circunstancias de cada chico y de cada chica, y se tienen que dar las casuísticas específicas para que se conozcan y funcione o no funcione. Dátela. Que si me gustaría vivir, sí. Sí. Ya lo he vivido. Sí. La he vivido en cierto modo. De- y de- Ella la ha vivido en ¿Te gustaría sentir lo que es la novela? Sí, todo. O sea, desde las circunstancias que a ella le llevan a emprender el viaje a todo. Bueno, lo último. No. No me gustaría tanto. Ya te vas ahí con la intriga. Sí. Has hecho un viaje introspectivo. Introspectivo, sí, Totalmente. totalmente. Y no es ¿Qué? como la actriz de método que ha dicho, no me he fijado en Ya. que lo doy aquí a Penélope Cruz esta. No, yo es que voy a comer, pero lo habréis visto, ¿no? Sí, Y me fijo sí. para mis personajes y cojo que creo que de tu inmediatez también has cogido. Todo, de todo. ese Yo creo que la personaje protagonista y también hace ese ese viaje. ¿no? Entonces lo hace yo creo en paralelo Celia y la propia protagonista. Sí, porque además, Te has volcado. sí, yo creo que cuando, que es lo que os digo, ¿no? Que el amor, mi tía, cuando yo era pequeña, me decía que el amor era como una tela elástica en la que cabían muchas cosas, que había gente, que había animales, que había, o sea, era una tela elástica, entonces cabía muchas cosas. Entonces, en el amor es cierto que caben muchas cosas, porque además hay amor físico, hay amor familiar, hay amor de amigos, o sea, y realmente todos los tipos de amor se reflejan en el libro. Pero sobre todo, creo que además el polo opuesto del amor es el miedo. Y el miedo atenaza mucho, mucho. Entonces, la novela también habla de miedo. También habla de miedo a avanzar, de miedo a no saber cómo afrontar ciertos temas. Entonces, bueno, creo que cuando escribes un libro, parece que no, dices, bueno, pero lleva mucha labor y mucho trabajo y
mucha documentación, y mucha documentación personal también, qué quieres enseñar, no enseñar, sino mostrar al mundo. Es lo que dice Eva, los lectores, al lector le tienes que tener enganchado. O sea, al lector le tienes que tener enganchado. Y yo, para mí, algo súper importante, y tengo aquí a mi lectora Cero, que además ella es la que siempre, o sea, yo escribo 20 páginas, Bea, 20 páginas, Bea, y Bea me dice, por favor, dame más. Entonces, yo mantener el gusanillo, el que esté enganchada y el decir, necesito más, para mí eso es fundamental. Claro. O sea, para mí eso es lo más importante. Claro. O sea, es como una buena peli o una buena canción de... Por ejemplo, a mí me gustan mucho las bandas de música. Entonces yo digo, venga, otra. Y el director una vez me decía, es que para que tú disfrutes 3 minutos, esto supone semanas de ensayo. Digo, pues tienes toda la razón del mundo, y ahora lo entiendo. Ahora que escribe lo sabes. Sí. Sí, para que el lector se lea el libro en 2 semanas, tú has escrito 2 años. Así es. Forma parte. Bueno, yo creo que todos los escritores somos, en el fondo, aunque escribamos sobre historias que no son nuestras, dejamos parte de nosotros. Me parece que escribir autoficción es lo más complicado. O sea, yo no escribiría nunca algo autobiográfico, porque a mí me cuesta mucho. En la colección de relatos, en Solo una bala, sí que hay un relato que me inspiró porque había fallecido mi padre y me dijeron, sí, pero llévatelo lejos porque no vas a poder. Te vas a romper y no lo vas a poder escribir, ¿no? Hablando un poco del autobiográfico. Y claro, yo me lo llevé a la época imperial, a la época de Trajano, en el siglo V a.C., porque es que era la relación de una mujer con su padre, que era yo, pero claro, me lo llevé lejos. Porque aunque les digan los escritores que que en el libro no hay nada del escritor, es imposible. Aunque yo escriba de este señor que vivía en Estados Unidos, con el cual no tenía nada que ver, siempre se nos deja ver. Sí que es verdad que a lo mejor, esto es una novela de crítica social, un tema, entonces a lo mejor puedes apartarte un poco más, aunque yo elegí la trama porque a mí es una cosa que la tenía en mi cabeza. Pero a lo mejor en romántica sí que te puedes decir, bueno, me voy a dejar un poco más llevar, te relajas más. Yo en los relatos sí que con la gente que me ha leído el libro, sí me ha dicho que me conoce, me dicen, sí, aquí se nota que hay cosas de ti. A mí también, de hecho Bea lo dice, y otra persona también que la leyó al principio dice, hay frases, hay expresiones que son tuyas. Hay expresiones que no hay vivencias. Porque yo, por ejemplo, ahí sí que cuento vivencia, cosas que me han pasado a mí, pero yo tampoco no. Lo que pasa que sí es verdad que nos dejamos sin querer, hay una parte que se cuela. Pero realmente creo también es súper bonito eso de que es que es tuyo. Sí. O sea, es que es tuyo. Entonces, sí, si tu imagen o tu vivencia o tu experiencia o tu vida no está presente en un libro, podría haberlo escrito cualquiera y no tú. Claro, pero es lo que les estoy comentando, que no es lo mismo escribir de un señor que vive en Estados Unidos, al cual yo no he visto en mi vida, que escribir de alguien muy cercano a mí. Entonces yo, por ejemplo, la parte autobiográfica, yo admiro muchísimo la autoficción, porque digo, qué difícil. Contar historias de uno mismo, qué difícil. Es muy difícil. A mí me parece muy difícil redactarlo. O sea, sentirlo, contarlo, escribirlo para mí, pero compartirlo en un libro me parece muy difícil. Y yo creo que en romántica ahí te puedes colar más, ahí te puedes meter más tú, aunque no seas tú la protagonista, pero ahí te puedes meter más. Antes, cuando estábamos hablando de romántica, lo que escribe Celia, claro, no es una novela de caballerías, o una novela de corintellado, como decía Armando, no es eso. Estamos hablando de, lo que se entiende hoy por novela romántica es que ha cambiado el concepto muchísimo. Ha cambiado el concepto, porque antes era... Pues, no, pero es que está hablando de miedo, es decir, claro, ese miedo al amor, porque una chica sea lo peor, lo que mueve la sociedad. O sea, por eso te digo que encajar un libro... Todos esos vicios que hay, casi todas estas cosas que nos pasan... Y lo de las parejas ha cambiado mucho. Es que es tal cual, o sea, es que encajar... Claro, al final, tú cuando etiquetas el libro, pues a la hora de ventas, a la hora de promociones y tal, tienes que etiquetar el libro en algún género. O sea, porque tienes que... Me costó un montón. Y yo sí que es cierto que, pues aparentemente es una novela romántica contemporánea.
Y hablando con una persona que se lo había leído, me dijo, ojo, cuidado, es una novela romántica, pero tela. Con mucho O trabajo. sea, tela lo que tiene. Claro. O sea, tela lo que tiene. Yo además soy muy de cuando leo, no me gusta pensar. Yo cuando leo quiero leer. Quiero leer y evadirme. No me gusta pensar, no me gusta... Porque además soy muy obsesiva. Entonces, sería como tú. Rápido, ya pues buscando cosas para, ¿no? Entonces, yo quería hacer una novela adictiva. Una novela de Claro. que lo coges y no puedes parar de leer. Efectivamente. Entonces, cuando yo lo releí, dije, he cumplido con lo que yo quería. Pero luego, cuando la gente lo ha leído y me ha venido y me ha dicho, sí, pero esto, pues ya cada uno le pone su matiz y es cierto que dices, pues no es solamente una novela romántica, tiene lo suyo. Es que es muy difícil de etiquetar. A mí es otra de las cosas que me han dicho. Es que, ¿cómo lo etiqueto yo? Novela, género contemporáneo, sí, pero ¿qué? Crítica social, movimiento feminista, digo que no, que yo no quiero que sea simplemente en eso, porque no. Intriga, sí. Porque tiene intriga, ¿o no? Sí. Amparo, es que yo miro a Amparo porque Amparo lo he leído. Por eso la miro a ella. Sí, Entonces, la verdad que es una historia de personajes. pero, claro, pero dicen, tienes que poner una etiqueta. Bueno, qué manía de etiquetar. Si no, es género contemporáneo y tal. Y lo de romántica, ahora está muy de moda la novela romántica, pero claro, has hecho bien en explicarlo porque es que no es la novela romántica de antes. No tiene nada que ver. No, es que... Bueno, y una cosa, el segundo manuscrito que tienes se llama La tierra de las primeras veces. ¿Nos puedes adelantar un poquito de qué va? Eso, venga, vamos a hablar de la siguiente. Que ya está en el horno. Claro, un poquito, no lo vas a decir de qué, pues sí, un poquito, de qué va. Bueno, pues es... ¿Es romántica? Es romántica, pero porque, La pilla. pero porque yo me muevo, me manejo bien. Sí, claro, porque te es como mi buscas zona de el- confort, me gusta Vale, mucho. vale. Además leo mucha novela romántica, entonces me gusta mucho el género y me manejo bien en él. Pero sí que es cierto que la nueva novela tiene un trasfondo, un toque de misterio potente. Además, he dado un paso más, que yo no sé cómo va a salir esto, y está escrita hace 20 años y ahora. O sea, en el pasado y en la Con antigüedad flashbacks. A mí hay me encantan los flashbacks. la historia Pues qué bien. del Yo chico... soy la reina del sí. flashback, me encanta. Ahora es muy difícil, ¿eh? Sí. Sí, claro, porque te tienes que pasar Guau. hace 20 años y Wow, ahora. a mí me encanta, crea adicción. Una vez que lo pruebes ya no lo puedes La dejar. primera vez Ya te lo que digo. trata con la jirafa y los perros de Mari Margariosa que lo Sí. sí. Y además ahora con todas las series, que me encantaría que me llamara Netflix, ¿eh? Yo encantada. Ah, yo también, ¿eh? ¿Conoces a alguien? Pues son novelas de Yo Netflix, la vendo, yo la vendo. Pero es que todas, como está de moda eso, pues si os fijáis, cualquier Sí, serie sí, hoy sí, en sí, día sí. te meten el 10 años después. Sí. Bueno, yo mi novela lo he hecho, pero porque a mí me encantan. Ahora es muy difícil, ¿eh? Súper difícil. Tienes que estar muy pendiente en las series de varios capítulos, porque estás en un capítulo estás ahora y en el siguiente estás hace 20 años. Entonces, pues claro, Hay que, tienes hay que ponerlo. nada, llamar a Netflix y que os publique las series. Yo, como ahora van a salir los juicios va a salir el juicio de definitivo porque han abierto otra vez los papelitos. Una jueza curiosamente, qué casualidad, ¿eh? En Estados Unidos ha abierto el caso otra vez. Y entonces ahora se van a empezar a sacar ahí todos los... Que es por eso han publicado las listas de los personajes que estaban. Y todos han sido pío, que yo no he sido, pero resulta que estaban todos allí. En las casas estas maravillosas. Bueno, ya. Hasta Leonardo DiCaprio, fíjate tú, estaba allí. Así que... Bueno, ¿os animáis a hacer más preguntas? Preguntarme si yo tengo alguna novela en mente. ¿Tenemos segunda parte de Yo tampoco o no? No. Pero otra. Otra diferente. Yo soy de finales cerrados, no me gustan los finales abiertos, que yo sé que en literatura ahora todo el mundo hace finales. Mira, Javi se parte. No, Eh, es que yo soy... ¿Tú eres de finales abiertos? No. Finales cerrados. Yo en un libro empieza y termina. Este.
Este también. Ya te lo digo yo. No es segunda parte. Yo eso no. Por eso me La costó. persona que le guste leer, a la persona que le guste leer, me gusta leer, debe de saber. Empieza y termina. Bueno, pues yo tengo que decir que a mí lo que más me costó de escribir de la novela fue el final. Porque yo tenía mucho miedo. Digo, a ver, después de todo el esfuerzo que he hecho, lo que me ha costado, a ver si voy a hacer un final flojo o el lector va a decir, pues vaya, pues para eso me le dio de todo esto y al final, así. Y se van a quedar, me costó muchísimo. Bueno, pues yo tenía muy claro que esto tenía un principio y un final. Sí que es verdad que, bueno, pues que como es un tema muy de actualidad, que sigue vivo y que el personaje principal, bueno, como se ahorcó, ahí no hay vuelta de hoja. Por supuesto, yo no he reproducido la vida de este señor en el libro. Entonces, bueno, pues ahí. Otra cosa es que luego el lector fantasee y, bueno, se cree un poquito su final, un poquito le guste más crearse su final. Pero vamos, yo soy de finales. Y no va a haber segunda parte, de yo tampoco, porque creo que lo que tenía que decir ya lo he contado. Y lo que voy a hacer un cambio de registro total y estoy escribiendo una novela de ficción romántico-histórica. Me he metido en un follón. Si esta me va a costar más. Porque para mí la época de final de siglo, o sea, de 1929, con la crisis de... Bueno, pues que pasaron tantas cosas, que se suicidaba la gente porque el crack del 29, que se tiraban por la ventana, se hundió el Titanic, la gripe, ¿no? La famosa gripe española, que murió muchísima, que eso no se acuerda, pero murió muchísima. Entonces, bueno, y luego también me gusta mucho, pues eso, contar la historia. Entonces yo he creado la historia es de una familia. A mí me encanta, yo empecé a escribir antes que yo tampoco la historia que nació a través de un relato de una familia. A mí me gustan las familias estas, en plan, yo no sé si os acordáis de Downton Abbey. Sí, Me encanta. Pues a mí es que me encanta. Bueno, yo que soy de filología inglesa, yo he estudiado filología inglesa, entonces la literatura inglesa me encanta. Upstairs, downstairs, todo. Bueno, retorno a Bracehead. Y arriba y abajo una serie buenísima. Entonces, bueno, pues elegí, a mí esa época me gusta mucho. Lo que pasa que lo he movido un poco, no tan atrás, lo he movido porque me interesa mucho hablar de este, porque es que fue un siglo que es que pasó de todo. Sí. O sea, era la innovación, que si la invención de la luz, que si no sé qué, no sé cuánto, pero es que salieron tantas cosas y me interesa mucho y voy a escribir, es novela romántica porque es la historia, hay un fondo del amor, como dice Celia, pero no. Y claro, en una época en que la gente se casaba sin estar enamorado, lógicamente, las familias, todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero yo quiero contar, sobre todo, lo quiero basar en o sea, la historia va a ser eso, pero quiero poner un trasfondo histórico porque a mí me interesan mucho todas las cosas que pasaron. Y el libro va a empezar con una llamada como Downton Abbey que se ha hundido el Titanic. Lo que pasa que yo lo cuento de otra manera, porque si no me llaman los de Downton Abbey y me dicen, señora, que esto ya lo hemos contado. No sé, un telegrama, ¿os acordáis? Y tú no lo tienes, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. Edwards, el nombre de la familia. Ah, Edwards. Sí, está todo pensado. Y me hace mucha ilusión porque no tiene nada que ver. Pues eso está bien. Bueno, pues nada, si no quieren hacer más preguntas, pues bueno, pues aquí tienen los ejemplares, por si a alguien le interesa, estoy aquí las escritoras para que les firmen. Muchas gracias. Muchas gracias.